Bien, ¿y qué pasa durante la bronquitis crónica? En la bronquitis crónica, como dice su nombre, los bronquios se inflaman, itis, crónicamente, o sea que dura más de 3 meses. Es sumamente importante que sepan de por qué se obstruye la vía aérea, en este caso los bronquios. Se obstruyen porque los bronquios empiezan a producir bastante cantidad de moco, ¿ok? Recuerden que tenemos unas células a nivel del epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, unas células que se le conoce como goblet cells o células caliciformes. Esas células se encargan de producir moco. Pues se puede decir que en los pacientes que tienen bronquitis crónica están hiperfuncionando dichas células. De hecho, hay una hiperplasia. Empiezan a crecer de tamaño y empiezan a trabajar de más, empiezan a hiperfuncionar. Recuerden que el moco tiene una función protectora, que es básicamente atrapar los alergenos, atrapar los patógenos y ayudar a que los cilios, en este caso, transporten el patógeno y ya sea exhalado, sea por mecanismo de tos, o sea por mecanismo de estornudo, saque el patógeno a través de estos mecanismos que son de defensa. Entonces los pacientes que tienen bronquitis crónica se produce además mucho moco, se produce además moco, el moco obstruye la misma vía y el aire pues va a tener problemas para entrar y para salir. Como se los comenté en la clase, antes de andar pensando que el paciente puede tener bronquitis crónica, es importante descartar otras causas. Pero para que empecemos a pensar en una bronquitis crónica, claro que el paciente tiene que tener al menos 3 meses tos, pero no una tos seca, una tos sumamente productiva, ¿sale? Ese va a ser como el criterio de inclusión. Ahora, ¿qué otras cosas nos van a ayudar a orientarnos más al diagnóstico? Que esa tos que dura más de 3 meses ya hayan sido consecutivos durante al menos 2 años, ¿ok? Y la otra es haber descartado otras causas. En este caso, la causa número 1 de tos crónica en el mundo es tuberculosis, una infección, ¿ok? Por una micobacteria. Entonces, lo primero que antes de pensar de una bronquitis crónica es primero descartar tuberculosis. Entonces, a los pacientes se les pide una baciloscopía, básicamente se les hace un cultivo y buscan bacilos de la micobacteria, y si se encuentran los bacilos, pues se le va a dar tratamiento para tuberculosis y no para el tratamiento de bronquitis crónica. ¿Por qué les digo esto? Que es sumamente importante que sepan que si ustedes sospechan de tuberculosis, el tratamiento va a ser completamente diferente al de una bronquitis. El tratamiento de una bronquitis crónica no se da antibióticos, o sea, no se les da específicamente los que se le da al paciente con tuberculosis. Y al paciente que tiene tuberculosis, claro que no se le da el tratamiento de una bronquitis, es completamente diferente. Por eso hay que saber cómo hacer el diagnóstico. Por eso la espirometría juega un rol muy, muy importante. Entonces, característicamente va a haber una hiperplasia de células caliciformes o las células que están en forma de copita. Eventualmente puede llegar a una metaplasia y cuando la metaplasia avance, puede asociarse a cáncer. Entonces, es muy común que los pacientes que tienen EPOC inicien, bueno, en este caso EPOC secundaria bronquitis crónica, inicien con bronquitis crónica y después terminen evolucionando a cáncer de bronquios, ¿no? Es muy común. Obviamente, eso se debe que hay un daño excesivo a nivel del epitelio respiratorio y ya mutó, ¿no? Ya pasó de ser displasia a ser metaplasia. Bueno, al inicio era hiperplasia, después se fue a ser displasia y posteriormente pues metaplasia. Entonces cambian histopatológicamente, pero eso pues ya lo van a ver en pato, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos diferenciar un paciente con enfisema y una bronquitis? Que ambas son patologías tipo obstructivas. De hecho, lo estuvimos comentando durante la clase. Bueno, cosas iguales, los dos fuman. Los dos pacientes fuman. En ambos la caja torácica va a estar llena de aire. Va a estar reteniendo CO2. Pero las cosas que pueden ayudar a cambiar el diagnóstico es la parte clínica. Que el paciente que tiene bronquitis crónica tose por las mañanas y cuando tose, expectora. Y cuando expectora es de color blanquecino.
Y, lo que expectora de color blanquecino es abundante, es copioso, no una gran cantidad. En cambio, el paciente con enfisema es un paciente que fuma también, está hiperinsuflado, está reteniendo CO2, pero el problema aquí es que tose seco. Y cuando tose, predomina por las tardes. ¿Ok? La fisiopatología cambia totalmente. La bronquitis crónica pues afecta al bronquio. Se produce mucho moco en el bronquio. Pero en el enfisema pulmonar se ve a una destrucción de los alvéolos. Recuerden que estuvimos comentando durante las clases que hay dos tipos de enfisema, el panacinar y el centroacinar. Uno se debe a tabaquismo y uno no se debe a tabaquismo. El otro es por mutación genética. Muy bien, igualmente ya hemos estado hablando de eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si en una radiografía no podemos observar, no se observa claramente la imagen radiolúcida? O sea, que se vea completamente oscura. Vean cómo el diafragma se aplana. Entonces, si buscan, si en estas dos imágenes quieren buscar qué paciente podría tener EPOC, busquen el que tenga aplanamiento del diafragma. No todos los pacientes van a tener todos los datos. Va a tener uno, va a tener dos datos. Por ejemplo, si no ven la imagen radiolúcida, que es completamente oscura, entonces busquen el daño alveolar secundario de la enfisema pulmonar. Bueno, como en esta imagen estamos viendo que hay múltiples alvéolos y múltiples alvéolos están realizando múltiples intercambios gaseosos. Pero ¿qué pasa en un alvéolo en donde está destruido, donde fumó y hay enfisema? Bueno, pues ya son menos alvéolos y ahora menos alvéolos van a hacer intercambio gaseoso. Entonces va a ser mucho más difícil que el paciente obtenga oxígeno y pueda intercambiar CO2. Entonces el paciente por lo general lo van a ver hiperventilando. Entonces, por eso retiene CO2. ¿Por qué? Porque ya no puede hacer tantos intercambios gaseosos. ¿Sale? Entonces, eso es lo que pasa en el paciente con enfisema pulmonar. Bueno, complicaciones del EPOC. Si a la larga el paciente se complica, no recibe el tratamiento o se exacerba la enfermedad, el pulmón se puede hiperinsuflar, o sea, se puede llenar de aire. Entonces, en uno de esos, los alvéolos van a poder, por así decirlo, explotar como un globo, reventar, y el aire va a salir. Y va a salir y va a comprimir la presión intrapleural. Entonces, se va a generar una especie de neumotórax. Entonces, la complicación número uno de los pacientes con EPOC, o sea, ya sea asma, ya sea enfisema pulmonar o ya sea bronquitis crónica, EPOC a la larga que no recibe tratamiento o se complica, puede ser un neumotórax tipo espontáneo. ¿Qué es lo que sucede? Se generan bulas. Las bulas lo estuvimos comentando durante las clases. Las bulas son cápsulas de aire, son como bombitas de aire, son burbujas de aire, y cuando se revientan, pues el aire se libera, va a presión positiva, comprime la presión negativa, y en este caso, pues puede llegar a generar pues un neumotórax. ¿Ok? Bueno, y con relación a las patologías tipo restrictivas, pues vamos a ver que aquí el pulmón, bueno, aquí en esta imagen estamos viendo el pulmón completamente sano, ¿no? Vamos a ver cómo el diafragma se aplana y cómo se contrae hacia arriba. ¿Para qué? Para permitir que se expanda el pulmón, y la otra es para contraer el pulmón, ¿no? A presión positiva y luego a presión negativa. Entonces, el paciente con una patología restrictiva, pues el alvéolo, como se pueden dar cuenta, está limitado, no se contrae tanto. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? Pues porque está endurecido, ¿ok? Está completamente fibroso, lleno de cicatriz, ¿ok? Posterior probablemente a un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces las patologías tipo fibrosas se afecta a la complianza disminuye, pero la elastancia aumenta. ¿Por qué? Porque como le queda menos espacio, está más chiquito el pulmón, pues puede almacenar mucho mejor, puede concentrar mucho mejor esa cantidad, pues aumenta la elastancia, ¿sale? Bueno, eso ya lo habíamos comentado la vez pasada. Así que hay que pasar a revisar preguntas. Bueno, el incremento de la capacidad total pulmonar, abreviado en inglés TLC, y el incremento del volumen residual se presentan en las patologías pulmonares de tipo obstructivas, ¿sale? Recuerden que el patrón FB1, FBC va a estar por debajo de 0.7. Muy bien. ¿Cuáles son los niveles característicos de la medición FB1, FBC para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar de tipo obstructiva? Menos de 0.7 o menos del 70% de la función del pulmón.
Bien. Ahora, esto es lo que expliqué al inicio. ¿Qué pasa con el paciente que se le quiere realizar una espirometría? Más bien, se lo realizan. Nosotros echamos EPOC, específicamente de asma. El paciente tiene antecedentes de alergia, ¿ok? Tiene antecedentes de rinitis. Y él asocia que la mayoría de las veces que tiene este tipo de episodios es porque, ya sea porque trabaja en una fábrica y el humo que inhala pues, le hace daño, la otra es que se exponga a mascotas y el pelaje, la caspa del animal, pues genere pues un proceso alergénico. Entonces, durante las alergias se inflaman las vías respiratorias, en este caso específicamente los bronquios, y pues el paciente pues llega a presentar datos de EPOC, ¿no? Bueno, entonces, lo que se le tiene que hacer al paciente, pues si sospechamos de todo, si tiene todos esos criterios el paciente, pues se le hace una espirometría. Pero la espirometría sale normal. El valor de FB1, FBC sale normal. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tiene EPOC. Entonces, ¿qué procede? En este caso, es mandarlo a casa y avisarle al paciente que en caso de que se vuelva a repetir el episodio, o sea, recurra, una recurrencia de los síntomas, se presenta la consulta nuevamente. Y para realizarle otra vez, por segunda ocasión, una espirometría. Va. Entonces el paciente tiene, a su caso, es el mismo paciente, es un paciente joven, él trabaja en la fábrica, él es minero, él tiene antecedentes de alergias, tiene la familia con asma, pero él nunca le han detectado asma. En la primera espirometría que se le realizó, en la primera espirometría, ¿ok? Que es la prueba funcional, en la primera prueba funcional salió 0.8 de FB1, FBC. Entonces, se descarta asma. Pero ya pasó 2 meses. 2 meses después, el paciente regresa con ustedes, regresa a la consulta, se queja de síntomas, tiene problemas para respirar, y él dice que hace unos días, hace menos de 5 días, se expuso, fue al zoológico y se expuso a animales. ¿Ok? La otra es que visitó a su abuelita, estuvo interactuando con los animales de la casa de su abuelita, gatos, perritos, conejitos, etcétera, ¿no? La otra, ¿cuál puede ser? Pues que está asociada al aire acondicionado, aire contaminado, y ahorita que ya empezó tiempos de calor, acaba de iniciar con el aire acondicionado y le va mal al paciente, se siente mal. Bueno, le hacen una segunda espirometría, pero la espirometría sale 0.78. Se sigue descartando asma. El paciente no puede tener asma. Pero por todo lo que me platica el paciente, yo pienso en asma. Yo sigo sospechando en asma. ¿Por qué? Porque el paciente tiene antecedente de alergia. Refiere que cada vez que se expone a algo que lo desencadena, le provoca síntomas de dificultad respiratoria. Le da rinitis, tiene rinorrea, tiene tos. Y después de que apague el aire acondicionado, se siente mucho mejor. Después de que regrese a sus vacaciones con su familiar, se siente mucho mejor. Desde que ya no trabaja en la empresa o en la fábrica, ya se siente mucho mejor. Entonces, si el paciente cumple con esos criterios, de que cada vez que se expone a algo y el paciente tiene síntomas, el diagnóstico de asma se sigue sospechando, a pesar de que la espirometría salga normal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué se realizaría? ¿Qué se realizaría en el tercer escenario? En el tercer escenario, se le pide al paciente que regrese a la consulta y durante ese momento, en la consulta, se le va a hacer un test de broncoprovocación. ¿Ok? ¿De qué se trata eso? Es aplicarle un medicamento, en este caso le puede aplicar metacolina o se le puede necesitar histamina. Por lo general,
va a ser inhalado de esta prueba. O sea, ¿qué quiere decir? Le vamos a provocar asma en la consulta. La mayoría de las veces que les expliqué del escenario 1 y el escenario 2, ya cuando llega el doctor, el paciente está sano o está sin síntomas. Es muy raro que el paciente esté con síntomas en el momento de la consulta o durante la prueba de la espirometría. De hecho, ustedes ya saben que el paciente debe estar completamente calmado y estable. Pero en este caso se hace una excepción cuando se quiere hacer una prueba de broncoprovocación. Se le administra metacolina y en minutos el paciente va a empezar a tener algo que se llama hiperreactividad bronquial. ¿Eso qué quiere decir? Que el bronquio está empezando a broncoconstreñir, ¿ok? Ya sea se está produciendo mucho moco o la otra está obstruyendo la vía aérea. Entonces el paciente va a empezar a toser, va a empezar a tener un poquito ligeros síntomas de disnea, ¿ok? Dificultad para respirar. Entonces en ese paciente se le va a pedir que sople al espirómetro y ahora sí, la espirometría va a registrar un valor de FB1, FBC por debajo de 0.7. Ahí es cuando confirmamos el diagnóstico de asma. Ahí le ponemos nombre, apellido, el diagnóstico de asma se confirma, el diagnóstico de la patología obstructiva se confirma, de tipo asmática, posterior a realizarse prueba de broncoprovocación, el cual resultó positivo, ¿no? O sea, hubo hiperreactividad, ¿ok? Entonces, como se pueden dar cuenta, hay pacientes donde les va a salir la espirometría normal y no significa que estén sanos. Hay veces que a la primera vez, a la segunda vez, no los vamos a poder cachar, sino hasta una tercera vez. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el paciente que se le realiza la prueba de broncoprovocación? Pues va a generar una broncoconstricción, o sea, va a inducir el asma en ese momento, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la metacolina? ¿Cómo es que genera hiperactividad? Pues son agonistas M3, no, o sea, broncoconstriñen. Los receptores muscarínicos, recuerden que muscarínicos, nicotínicos, son receptores que trabajan sobre músculo. El bronco tiene músculo liso. Entonces, lo que hace el receptor muscarínico M3 es broncoconstringir. ¿Qué constriñe? El músculo liso que hay a nivel del bronquio. ¿Ok? Bueno, entonces, ya saben qué es lo que pasa cuando a un paciente se le realiza un test de broncoprovocación y cuándo hay que realizarlo. ¿Sale? Entonces, no hay que descartar la primera asma cuando el paciente tiene todos los síntomas, tiene todos los criterios para encajar que se trata de asma. Mejor hay que hacerle un test de broncoprovocación. Claro que ustedes no lo van a hacer con médicos generales, lo realiza el especialista en este caso, ya sea el neumólogo o el neumólogo pediatra, ¿no? ¿En qué otro escenario hay que esperarnos realizar el test de la espirometría o el test de broncoprovocación? En aquellos pacientes que tengan menos de 6, menos de 7 años, ¿ok? ¿Por qué? Porque son niños. Los niños son sumamente conflictivos para realizar pruebas en donde el paciente tenga que responder de forma voluntaria. El niño va a ser un candidato sumamente difícil para realizarle este tipo de pruebas porque al niño se le va a pedir que sople, el niño no nos va a hacer caso o lo va a hacer de forma errónea, a comparación de un adulto, ¿no? Un niño que tenga 10 años, 12 años, ya es mucho más consciente, ya lo va a hacer de una forma muy voluntaria. Entonces, a niños menores de 6 años, menos de 7 años, perdón. 6 años está bien, 5 años, 4 años, y el paciente tiene sibilancia, tiene tos, tiene antecedentes de alergia, al paciente no le podemos hacer el diagnóstico, la confirmación de asma, ¿ok? El niño se va a esperar a que tenga 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 12 años, y el paciente va a ser ahora sí candidato para realizarse la prueba de la espirometría, o si no, una prueba de broncoprovocación. Si el paciente repite los síntomas y la prueba sale todo normal y repite con el cuadro, pues a ese paciente le vamos a hacer una prueba de broncoprovocación. ¿Sale? Entonces ustedes ya saben ahorita qué pacientes hay que esperarnos a hacer la prueba de la espirometría, en qué pacientes hay que hacer la prueba de broncoprovocación, que es a base de metacolina, y con el objetivo de ¿qué? Diagnosticar asma. Entonces, a veces el diagnóstico de asma es un poquito, no es que sea difícil, sino complejo y va a ser dependiendo del paciente que se nos presente. Claro que se va a hacer mucho más fácil que el paciente adulto, que fume, el paciente que tenga desde alergia, que está expuesto al aire acondicionado, pero cuando sea un niño chiquitito, que apenas tiene 5 años, escasos 5 años, 4 años, y tiene sibilancias,
Les digo sibilancias porque la asma EPOC, todos tienen sibilancias. Todos los EPOC, todos los pacientes asmáticos tienen sibilancias. Entonces, si ustedes tienen una sibilancia, pues lo primero que uno pensaría, puede ser EPOC. ¿Cuál? Pues asma. Pues también tengo antes alergias. Pues está bien, pero no es asma. Estamos sospechando de asma, porque para confirmarlo hay que hacerle espirometría. Bien, entonces, sumamente importante que también sepan qué pasa en el paciente que sí se hace reactivo la prueba. O sea, ¿qué quiere decir? Que el valor de FB1, FBC salió menos 60%, pero ahorita se siente muy mal. Como es una prueba sumamente controlada, o sea, como lo hace un experto, en ese mismo momento el doctor tiene medicamentos para revertir los síntomas. O sea, es una prueba, por así decirlo, sumamente cuidadosa, ¿no? Entonces, hasta aquí llegó el tema y nos vemos en la próxima clase.